Bienvenidos, mi nombre es Jorge Agudelo y hoy estudiaremos la función cuadrática. La función cuadrática es toda función cuya representación algebraica está dada mediante la fórmula f de x igual a x2 más bx más c, donde a, b y c son constantes con a distinto de 0. La gráfica de una función cuadrática se denomina parábola. Para a mayor que 0, la parábola será cóncava hacia arriba, es decir, abrirá hacia arriba. Y para a menor que 0, la parábola será cóncava hacia abajo, es decir, abre hacia abajo. El punto más alto o el punto más bajo de la parábola se denomina vértice. Uno de los métodos para graficar una función cuadrática consiste en determinar los interceptos de la misma con los ejes coordenados y su vértice. Los interceptos con los ejes corresponden a los puntos de corte de la gráfica con los ejes coordenados. Así entonces, el intercepto con el eje Y, que corresponde al corte de la gráfica con el eje Y, corresponde a la imagen del 0. Por tanto, el intercepto con el eje Y es el punto 0, f de 0. Los interceptos con el eje X, que corresponden a los puntos de corte de la gráfica con el eje X, dado que estos puntos están sobre el eje X, sus ordenadas son 0. Por tanto, estos se obtienen igualando la ecuación que define la función a 0. Así, los interceptos con el eje X son puntos de la forma a, 0 con f de a igual a 0. La expresión v2 menos 4ac se denomina el discriminante de la función y es usada para determinar el número de interceptos con el eje X que dicha función tiene. Si v2 menos 4c es menor que 0, la gráfica no cortará el eje X, es decir, no hay interceptos con el eje X. Si es exactamente igual a 0, habrá un solo intercepto con el eje X, y si es mayor que 0, habrá entonces dos interceptos. Para determinar el vértice, mediante un proceso de completación de cuadrados perfectos, la función puede expresarse de forma alterna como f de x igual a que multiplica a x menos h al cuadrado más k, siendo h y k las coordenadas del vértice. Al igualar esta forma a su forma original, obtenemos que el h debe ser igual a menos b sobre 2a. Y teniendo en cuenta que en la forma alterna, si reemplazamos x por h, obtenemos exactamente igual f de h igual a k, tenemos entonces que el valor de k corresponderá a f de h. Por ejemplo, para la función g de x igual a 5 menos 4x menos x2, se tiene que su intercepto con el eje y, es decir, el punto 0, g de 0, será el punto entonces 0,5. Ya que al reemplazar la x por 0 obtenemos g de 0 igual a 5 menos 4 por 0 menos 0 al cuadrado, que dará 5. Dado que el discriminante v2 menos 4ac, que en este caso corresponderá a menos 4 al cuadrado, menos 4 por menos 1 por 5, igual a 36, es mayor que 0, la función tiene entonces dos interceptos con el eje x, los cuales se determinan igualando la ecuación que define la función a 0. Es decir, 5 menos 4x menos x2 debe ser igual a 0. Multiplicando por menos 1, obtenemos x2 más 4x menos 5 igual a 0, la cual factorizada equivaldrá a x más 5 por x menos 5 igual a 0, y lo cual implica que x es igual a menos 5 o x es igual a 1.
Por tanto, los interceptos con el eje X de la función son los puntos menos 5,0 y 1,0. Ahora, la coordenada X del vértice es h igual a menos b sobre 2a, es decir, menos 4 sobre 2 por menos 1, lo cual al simplificar nos da menos 2. Y su coordenada y será k igual a g de menos 2, que sustituyendo en la función daría entonces 5 menos 4 por menos 2, menos 2 al cuadrado, lo cual equivaldrá a 9. Por tanto, el vértice de la parábola es el punto h, k igual a menos 2,9. Ubicando los interceptos y el vértice de la parábola en el plano y teniendo en cuenta que el coeficiente a es negativo, se sigue que la gráfica de la misma es una parábola cóncava hacia abajo. Del gráfico tenemos entonces que el dominio de la función son todos los reales y su rango el intervalo menos infinito, 9 contenido en él.